página se encarga de mencionar las verdades bíblicas, lo que la palabra de Dios nos enseña, para que nosotros podamos conocer a primera mano la palabra de Dios. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. Vamos a seguir con un tema para mí que es importante. Un saludo a mis amigos por ahí, los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. También que Dios les guarde, Dios les bendiga. Vamos a tocar un tema muy delicado, muy serio, importante, porque me han hecho mucho esas preguntas que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Y quiero tocar un tema que pues es muy importante para una rehabilitación espiritual, llámese espiritual o llámese rehabilitación, no nomás en las clínicas, en los anexos, ¿verdad? Puede ser en las cárceles, etcétera, etcétera. Sino hablo de una rehabilitación espiritual, social, en las calles, en las casas, en los hogares, en las sociedades y en el mundo. Entonces, hablamos de una liberación que tiene que ver con nuestra preparación espiritual y que tiene que ver con el conocimiento de Dios a través de la Biblia, de la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender esto. Entonces, el tema de hoy le llamamos de esta manera: ¿qué diferencia hay entre la religión y la relación con Dios? Ese es el tema. ¿Qué diferencia hay entre la religión y la relación que podemos tener con Dios? Y claramente antes de entrar en tema, pues yo puedo poner un ejemplo muy claro, muy sencillo, ¿verdad? Que nos lleva a través del análisis y que pues estaba pensando la manera de demostrar este tema, y pues voy a poner a lo mejor un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo. Es como si una persona me recomendara tal shampoo para el pelo, que hace crecer el pelo para aquel que está sin pelo, pues, que está calvo, o un material, una medicina que me pueden recomendar a mí para bajar de peso, etcétera, etcétera. Y si yo pruebo este tipo de material y no produce ningún efecto, ¿qué quiere decir? ¿Qué podemos entender por eso? Pues sencillamente que esa fórmula, que ese producto que me han recomendado a mí, si no produce el efecto necesario, lo que dice aquí, pues prácticamente ese es nulo, sencillamente no sirve, así de sencillo. Entonces viene a colación lo mismo que vamos a establecer aquí, porque para eso debemos de tener conocimiento. Oseas 4:6 en el Antiguo Testamento dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y nos lleva a que si la persona, el ser humano, no tiene conocimiento de Dios, pues vamos a caer en errores. Lo mismo sucede con la religión, ya que lo hemos establecido así. La religión fue hecha, impuesta por el hombre, pues para tener gobierno, para poder manipular al hombre sobre el hombre y poder así constituir grupos, etcétera, etcétera, y tener gobierno, tener dominio sobre el mismo hombre. Esas son las religiones. Y a través de todo esto, pues también se me puede hacer alguna pregunta por el estilo, porque también tengo que reconocer que muchas de las religiones o sectas pues tienen la palabra de Dios.
hacen posible que la Biblia sea un manual para que estos puedan subsistir. Pero aquí la pregunta sería, ¿cuánto conocimiento puede tener la religión de parte de Dios o la secta? ¿Cuánto conocimiento? Y ahí es donde usted, querido amigo que nos ve a través de las redes sociales, pues tenemos que meditar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, el mismo Dios a través de su palabra, pues nos dice que nosotros nos debemos de llenar totalmente de la escritura, de la palabra de Dios, para que ésta pueda hacer el cambio total, pueda llenarnos de conocimiento para que podamos nosotros derrotar el pecado, todo aquello que es contrario a las escrituras, tentaciones, adicciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto es lo que la religión puede tener de Dios? ¿Un 5, un 10, un 15, un 20, un 50% o un 100%? Allí, oiga, ¿y cómo podemos saber esto? Pues simple y sencillamente lo que meditábamos nosotros a través del champú o a través de cierta medicina que nos dieron para bajar de peso. Si yo veo que aquello no me produce el efecto necesario, es que aquel producto no sirve. Lo mismo sucede con las religiones. Si me ofrecen a mí una cierta cantidad de cosas de Dios, un 5 o 10%, pero yo veo que mi crecimiento espiritual no es el adecuado, que yo pues pertenezco a tal religión, pero veo que yo no llevo el crecimiento espiritual, no veo frutos, entonces quiere decir aquello que totalmente no sirve. Y eso lo tenemos que explicar, lo tengo que analizar a través de las escrituras, la palabra de Dios. En el capítulo número 8, en el Evangelio de Juan, versículos 30, 31 y 32, donde podemos decir que está la base bíblica del Señor Jesús. El Señor habla a los judíos y les extiende el conocimiento, su evangelio. A través de esta cita bíblica les dice en esta cita bíblica, dice, y les habló a los judíos, y Jesús les habló a los judíos que habían creído en él. Esto quiere decir, aquellos judíos que escucharon el mensaje espiritual de parte de Cristo, ¿verdad? Y que los convenció a los judíos del mensaje que Cristo estaba dando. Entonces, por eso creyeron en él. Y Jesús les hizo hincapié de esta siguiente palabra, les dijo, y Jesús les habló a aquellos judíos que habían creído en él y les dijo, si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces quiere decir que los judíos, ¿verdad? Los judíos habían conocido totalmente o parcialmente de alguna manera la palabra de Dios, y que también vieron las manifestaciones que el Señor Jesucristo hizo, es decir, milagros, levantó muertos, liberó hombres que estaban poseídos por demonios, y la gente creyó en el resultado que Cristo Jesús hizo sobre la gente. Por eso la gente creyó en él, como también lo dice la escritura ahí en el pasaje que se encuentra en Juan, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo está compartiendo el mensaje con los discípulos, los apóstoles, y llega Nicodemo, un maestro de la ley, y el Nicodemo le dice, Señor, el mensaje que tú nos diste en la tarde, pues yo no lo entendí. ¿Qué quiere decir eso de nacer de nuevo? Entonces el Señor Jesucristo le hace mención, le dice, te aseguro, Nicodemo, que si no te vuelves del agua y del Espíritu no puedes ver el reino de Dios. Claramente el Señor Jesucristo le estaba hablando, ¿verdad?, de un despertar espiritual. En esa manera le estaba compartiendo a Nicodemo, y
Nicodemo era un maestro de la ley que no quería ser visto o avergonzado por su propia gente. Por eso fue en la noche a preguntar. Y claramente que también debo de resaltar aquí que el maestro Nicodemo le hace ver, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Dice: vengo a ti para que me expliques, porque los milagros que tú haces nadie los puede hacer si no es porque Dios está contigo. Entonces eso es bien importante, porque el maestro de la ley, es decir, al decir maestro, quiere decir un personaje que está preparado en la doctrina espiritual judía, que conocía el Pentateuco, que conocía los 10 mandamientos entregados a Moisés, etcétera, etcétera, que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, pues. Por eso este maestro le dice a Jesús: esos milagros que tú los haces vienen por Dios, y solamente sabemos que tú vienes por Dios porque vemos que nadie puede hacer estos milagros que tú haces. Aquí desde luego tiene mucho que preguntarse uno, ¿verdad? Porque aquí es donde entran a lo mejor muchas preguntas que solamente la Escritura, la palabra de Dios, nos puede revelar a esta incógnita que decía Nicodemo. Es decir, Nicodemo le dice a Jesús, dice: yo vengo contigo porque los milagros que tú haces nadie los puede hacer, porque yo sé que Dios está contigo. Entonces la gran pregunta aquí, así como ¿cómo se puede decir?, un estudioso de la Biblia, que a mí me gusta hacerlo, ¿verdad? Yo me pregunto esta pregunta y digo: oye, entonces los milagros de la Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, ¿de dónde vienen? Muy buena pregunta, porque si Nicodemo, el maestro Nicodemo, está diciendo que nadie en la tierra puede hacer milagros sino solamente Cristo, porque Dios está con él, entonces ¿de dónde sacamos los milagros hablo yo de la Guadalupe, de esta que trajeron los españoles? Que si nos vamos a la historia, señores, por eso necesitamos estudiar. Así de sencillo, tenemos que ir a la Biblia para que sea la Biblia la que nos revele, porque una de las cosas que estábamos mencionando la vez pasada, o el video que grabé el día de ayer, la Virgen de Guadalupe no es la que se entona en la Escritura, la que se entrona o la que se menciona como la Virgen María, la Madre de Jesús. No es lo mismo, señores, no es lo mismo, así de sencillo. Y es por eso que necesitamos conocer la Escritura. Por eso el Señor Jesucristo, en el pasaje que estoy dando aquí, Juan 8:30, 31 y 32, dice el Señor Jesús, y aquellos judíos que creyeron en Él les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis así mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Es por eso que si necesitamos nosotros conocer la verdad de Dios, necesitamos nosotros conocer la verdad de Cristo, necesitamos la base espiritual de las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Y esta misma nos puede revelar las verdades que necesitamos nosotros para crecer en conocimiento y para llegar a lo que determinamos como el tema principal, ¿verdad? Porque una cosa es, como les vuelvo a repetir, la religión traída por los españoles o la relación con Dios. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, Dios nos revela la palabra de Dios a través del conocimiento. Ponemos en práctica, porque esto también lo tengo que decir. Dios anda buscando, y Él mismo lo dijo, Dios anda buscando no nomás oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces, en esto quiere decir que nosotros tenemos que conocer, estudiar la palabra de Dios para que después pongamos en práctica lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Si no, no sirve aquello. Y claramente que cuando un cristiano, un seguidor de Jesús, estudia su palabra, la medita, la aprende y la pone por obra, vamos a ver, ¿verdad?, los milagros de Dios en aquella persona.
vamos a ver que aquello sí sirve. Allí está la clave. Entonces, cuando una persona sigue una religión y no practica la palabra de Dios, pues aquello simple y sencillamente no sirve. Y eso, querido amigo que nos está viendo a través de las redes sociales, investíguelo, razónelo, analícelo y váyase a la práctica de la palabra de Dios para que usted tenga fundamentos y también haya milagros en su vida, ¿verdad? Porque si yo no conozco la palabra de Dios, es decir, mucha gente pues se dice de tal o cual religión, testigos de Jehová, mormones o simples cristianos nada más, o católicos, pero no practican la palabra de Dios. Aquello no sirve de nada, absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque lo hemos visto a través de los hechos. Es lo que estoy tratando de aclarar aquí. Hay mucha gente que se puede decir de tal religión, pero es grosera, es maldiciente, fuma, toma, se droga, adultera, fornica. ¿Y eso qué? Eso condena. Más que ser de bendición, es condena. Por eso lo declara el Señor Jesucristo. Lo dice a través de su palabra. Juan 10:10, el Señor Jesucristo lo aclara textualmente y fuertemente. Dice, el diablo, vino para hurtar, matar y destruir. Ahí está. Ahí está la enseñanza de Cristo. Ahí está la reprenda del Señor Jesucristo. Y después viene a decir él mismo. Dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. ¿Y esto qué me enseña? A que yo tengo que decidir con quién me voy, a quién sigo. El Señor Jesucristo también duramente, a través de su palabra poderosa, duramente en el capítulo número 8, versículo 34 en adelante, ¿verdad? También hace textual una palabra dura, difícil, pero entendible para aquellos que deseamos conocer de Dios y hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él mismo reprende, trata de aclarar esas enseñanzas que están turbias, engañosas, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo nos hace énfasis de esto, porque Él menciona, dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas que éste enseña, ustedes las practican. El diablo, ha sido mentiroso, homicida, nunca ha permanecido en la verdad. Este es mentiroso y padre de mentira. Entonces en esto, sencillamente yo como lector, yo estoy leyendo la palabra y el Señor me advierte. Me dice, no te vayas con el diablo, porque el diablo va a querer tentarte, te va a aventar la red. ¿La red de qué? De lo que acabo de decir. El alcohol, tablas. El cigarro, tablas. Entonces el Señor Jesucristo nos está exhortando de que todas estas tentaciones que hace el diablo es para agarrarlos, poseerlos y destruirlos. Así sencillamente. Así sencillamente. El día de ayer en una clínica le decía a un joven, ¿verdad? Le hacía una pregunta a un joven. No lo quiero hacer aquí por respeto, pero lo hacía un joven. Le digo, joven, bueno, ¿cuál es tu nombre? Miguel, el día de ayer fumaste, sé honesto. ¿Mande? Bueno, pues estás en las garras del diablo. Así lo quiero decir. Estás en las garras del diablo. Porque estás haciendo una práctica que al diablo le pertenece. Ahí está. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. Entonces, ¿qué le voy a decir al compañero? Estás en un gran problema. Ahí está. Entonces, si no entendemos esto, si no buscamos a Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, es decir, que yo lea la palabra de Dios y que la ponga en práctica. Ahí está. Ahí está. Y esa es la única manera de llegar a una liberación correcta. Ahí está. Entonces, sí debemos de pensar, analizar, porque claramente tengo que decir esto de una manera, por eso me levanté. Porque ustedes han, querido amigo, aquí en este lugar, buscando su rehabilitación y con el respeto.
A muchos me los trajeron a fuerzas, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí la manera que yo tengo que establecer es paso 1. Usted tiene que admitir el problema que tiene de adicción, de droga, etcétera, etcétera. Si no lo admite, tenemos un gran problema de aceptación. Tenemos un gran problema si usted no admite su pecado delante de Dios. Y el siguiente paso que dice que si yo no me acerco a Dios, Él jamás podrá liberarte, romper cadena, atadura del diablo. Así de sencillo. Entonces yo necesito conocer la palabra de Dios, investigar lo que Dios a mí me enseña, llenarme de la palabra de Dios para después practicar lo que Dios me enseña. ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que enseñarme de parte de Dios? Que yo tengo que primero caminar en obediencia. Ahí está. Que yo tengo que primero sanar mi cuerpo, puesto que el cuerpo no es mío, es prestado, le pertenece a Dios. Y el cuerpo yo no lo tengo que mancillar, no lo tengo que destruir, porque fácilmente, ¿verdad? Le preguntaba al compañero, y yo fácilmente puedo poner un ejemplo. Yo veo la cajetilla de cigarros y sencillamente yo ya como siervo de Dios, como pastor, yo ya puedo ver esto visiblemente, lo que a lo mejor tú no, por ese engaño del diablo. Y la cajetilla de cigarros, aquí dice, este producto es nocivo para la salud, produce. Entonces, si yo entiendo que aquello me está matando, ¿para qué sigo usando algo que sé que me está matando? ¿Eso qué quiere decir? Que estoy en un engaño espiritual, que estoy agarrado por el diablo. Sencillamente eso es. Y si sigues tú insistiendo en seguir fumando, quiere decir que tú no puedes liberarte solo, que necesitas la presencia de Dios para poderte liberar. Estábamos rápidamente estableciendo un tema donde dice la segunda carta a los tesalonicenses. El apóstol Pablo hace mención de cómo está constituido un ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Así está constituido un ser humano. Pero debido al pecado, el espíritu interno de las personas, está dormido, para que mejor me entiendas, o de otra manera está muerto. Por lo cual, el ser humano nada más, ¿cómo está viviendo el ser humano? Alma y cuerpo. Oiga, ¿y qué es el alma? Pues es donde se encuentran las decisiones tuyas, es donde se encuentran también todas las tentaciones que el diablo puede generar en ti, todos los pensamientos buenos o malos, estos se encuentran en el alma, y esto se refleja en el cuerpo cuando aquella persona tiene una adicción, así sencillamente. Oiga, entonces no tenemos el espíritu, no, es por eso que no obedecemos a Dios, porque Dios a través del Espíritu Santo no puede conectar contigo, porque el espíritu en tuyo está muerto. Por eso no obedecemos a Dios, sencillamente. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados de corazón, el Señor Jesucristo levanta, restaura nuestro espíritu, y es de la manera como empezamos a tener una relación con Dios a través del conocimiento. Él nos abre los ojos espirituales, tenemos el conocimiento de Dios, el camino de Dios, obedecemos a Dios y nos libera de toda cadena, atadura del diablo. Y que este proceso tiene que ver con lo que Cristo llama, o el Señor Jesucristo nos llama como el bautismo. Porque claramente que lo tengo que dejar bien claro, el bautizo de niños es una mentira del diablo, no es bíblico. Porque también le puedo hacer así abiertamente una pregunta a todos los que estábamos aquí.
nos bautizaron de pequeños, pero ¿de qué sirve si aquí estamos de clientes del diablo? En droga, en el alcohol, etcétera, etcétera. ¿De qué sirvió ese bautismo? De nada, Señor. Oiga, y entonces el bautismo espiritual que tiene gran valor, porque cuando lo hacemos con conciencia, el bautismo bíblico rompe atadura del diablo y nos libera de la posesión del mismo. Por eso el mismo Señor Jesucristo lo dijo: el diablo vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. En Juan 14:6 lo repite otra vez el Señor Jesucristo: yo soy, dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ahí está. Entonces, para ir a Dios necesitamos que hacerle coloquialmente, pues, caso a Cristo. Y Cristo Jesús, Señor, no te va a perdóname, pero así es la regla. Cristo Jesús no te va, ¿cómo se llama? Permitir que sigas fumando. No te va a seguir perdonando que sigas en el alcohol, en las drogas, en la masturbación, etcétera, etcétera. No. Por eso es precisamente el bautismo en el agua, donde Dios establece este seguimiento, que cuando la persona está arrepentida genuinamente de sus pecados, entra al agua, se sumerge, y ese simbolismo significa darle muerte a los deseos de la carne. ¿Y cómo es como nos levantamos nosotros? En el Espíritu con Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Ahora pues, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí está. La vieja persona o personalidad tuya quedó muerta, el alma tuya quedó muerta, y no hay manera de que el diablo te pueda tentar otra vez. ¿Por qué? Porque Dios te rehabilitó tu espíritu, y porque ahora sí tienes el conocimiento de Dios a través del espíritu. ¿Y dónde lo reflejas? En el cuerpo. Ahí está. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo puede decir usted, hermano Rafa? La gloria sea para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a mí fue lo que me liberó. Ya no practico ninguna de las prácticas cochinas que yo hacía en el pasado. Ahí está. Ahí está la prueba. Pero fui fiel a Dios, obedecí y tengo conocimiento de la palabra. Por eso es importante que si tú, lo digo así, señores, porque a muchos yo les pregunté aquí y en muchos grupos: a ver, joven, ¿quieres rehabilitarte? No, yo le voy al diablo. Ok, a ver el que sigue. No, yo creo en la santa muerte. Está bien, se respeta. A ver el que sigue. No, yo no quiero nada con Dios. Muy bien. A ver el que sigue. Hermano, yo sí quiero rehabilitarme, quiero echarle ganas. Eso es todo. Entonces tú vente para acá. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Entonces la oportunidad de la reconciliación, joven, la oportunidad de la reconciliación y allá afuera es ahorita, que conozcas la Biblia, la palabra de Dios, y la obedezcas, la apliques verdaderamente en tu vida. No le creas a los hombres. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es necesario que si nosotros queremos ver frutos de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que hacerle caso a la Biblia, a la palabra de Dios, y descubrir las mentiras de las religiones, señores. Así de sencillo. El bautismo de niños, un error. La Biblia te lo aclara, Marcos 16:16. La adoración a los santos o a las vírgenes, un error. Éxodo 20, Salmo 115 del 4 al 8. Por eso es importante que te rehabilite Cristo, pero que lo hagas con honestidad, conociendo la palabra y obedeciendo su palabra totalmente. Que Dios los guarde, Dios los bendiga. A los que nos escuchan por las redes sociales, compartan este sencillo mensaje. Nos vemos en la próxima.